cadencia. tú... No, porque pecaría a Pero partir de marzo. ¿cuál es tu percepción? Estamos hablando de la cadencia, la pregunta de la cadencia. A partir de marzo yo podría hablar con propiedad Pero sobre eso. coloquialmente, dale un chin de color. Bueno, pues el tema del promedio de cadencia sobre... Ponte tú que no le agregue la coletilla de potencia. Dime, haz la pregunta textual como ¿Cuál es la cadencia en la que yo tengo que andar? como la cadencia en la que yo estoy hablando. Regularmente se supone, coloquialmente, como tú dices, la recomendación es 85 o por lo menos sobre 85, pero no más tampoco, porque ya es una cadencia alta sobre los 95-100. Pero yo entiendo realmente que al final es algo hasta personal y hasta como uno va sintiéndose cómodo. Mi cadencia yo creo así de pensarlo de pronto es como en los 90, la normal para mí. ¿Qué tanto énfasis? Porque tiene que ver con el poder que uno... Perdón, lo que pasa es que son muchas cosas, pero... Ya, perdí mi oportunidad. ¿Qué tanto énfasis nosotros le damos internamente a la parte de cadencia? Mucho. O sea, mucho. Y tanto que yo creo que semanalmente tenemos 1 o 2 drills de cadencia, dependiendo en la época en la que estamos dentro del entrenamiento, para la meta que estamos. ¿Los entrenamientos tienen cadencia específica, a excepción de esos que son como medio, para mí en mi mente, como de recuperación, para la gente que está haciendo algo? Sí, tienen segmentos específicos de cadencia alta. ¿Y los otros? Elimíname esos, que son 12 en mi específico. ¿Cómo así? O sea, que si fuera de eso... ¿Tenemos prescripción de cadencia? No realmente. No realmente. Hay 2 entrenamientos que yo programo para no poner 90 minutos o 1 hora en zona 2. Que la gente se desespera. Que hace el ejercicio más de... 2. Ustedes saben, profesor. 2. ¿Ustedes saben su cosa? 2. Sí. Sí, es verdad. 2. Es verdad. De 1 hora y de 90 minutos. Es verdad. 2. Es verdad. Que ya entonces, tú dices que la intención también es que no se haga, que se haga más rápido el pasar porque uno va entreteniéndose con los cambios y eso. Entonces, pero es real. Los parámetros que utilizan regularmente con power y zona cardíaca. Entonces, la persona que hizo la pregunta fue Rodolfo Rincón Rodi. Y fue como que me abrieron una ventana de luz. O sea, de verdad. Y él le puso un apellido. Él dijo, ¿cuál es la cadencia promedio que debo llevar para andar en zona 3 de potencia? Yo creo que esa es una de las formas que yo he visto esa pregunta mejor articuladas, porque está atando una cadencia a una zona de potencia. Sí. ¿A qué quiero decir? No va a ser lo mismo uno andar en zona 5, o sea, eso es muy, muy fuerte sprint o VO2 casi, o andar en una zona 1 que es una recuperativa. Entonces, la recuperativa uno pudiera ir a 90, a 95, a 100, o pudiera ir a 50, casi no aplicando fuerzas. Tú fuiste dando un punto que es, hoy en día se puede medir el Average Effective Pedal Force. Quien utiliza potenciómetro puede medir la potencia promedio, no puntual en un momento, porque miden ciertos potenciómetros, miden por revolución o por segundo. Entonces, ¿cuál es la potencia promedio que se aplica? Y las instrucciones que nosotros damos es cómo esa presión, esa percepción de fuerza o presión en los pedales se mantenga uniforme. O sea, tú estás en 90, tú estás en 85, tú estás en 70. Eso es tu elección. ¿Ok? Entonces, tú viste por atrás, donde yo lo que hice fue, Adrián estaba filmando el domingo tarde, yo tuve tiempo libre, mi lectura de fin de tarde y noche fue revisar la literatura, a ver qué me estaba faltando y reforzar algunos conceptos y buscar algunas cosas que pudiéramos compartir aquí. De algunos estudios, yo digo, ¿qué falta usualmente en la conversación de cadencia? El fitness del atleta, particularmente en watts por kilo. Okay. ¿A qué me refiero? Una persona que tenga un nivel de fitness bajo, o sea, en watts por kilo, o sea, que genere poca potencia en relación a su peso, va a tener que ir a una zona de intensidad para mantener la misma velocidad mucho más alta que alguien que esté muy, muy, muy fit. ¿A qué me refiero? Una persona que está empezando tiene que estar en zona 4, zona 5,
cuando alguien, qué sé yo, como Luicho o como Eric, está en zona 1. Entonces, para esa persona generar mucha potencia y mucha fuerza en los pedales, puede aplicarlo o mucha fuerza o mucha cadencia. Pero como quiera, va a estar generando mucha intensidad relativa. Entonces, si lo estamos comparando y estamos hablando de cadencia, sí, generalmente la gente se da cuenta de cuando uno está subiendo, no va a ser la misma cadencia de alguien que esté más pesado con alguien que esté más ligero. Tiene menos peso que mover hacia arriba. Entonces, mira qué diferencia de cadencia, pero no está moviendo otros componentes. Uno es el fitness, otro lo estoy entrando y está indirectamente ahí en términos de peso. Estudios indican que 91% de la variación en la energía que se gasta viene dado por la tasa de trabajo y solamente un 10% por cadencia. ¿Sabes de qué te está diciendo eso? Sin muy, muy mega técnico. Estudios puntual, no es el resumen de toda la data, pero muchos estudios lo que indican es que la variación, o sea, el variar la cadencia, introduce 10% de variabilidad. La tasa de trabajo, si es zona 1 o zona 5, explica 94% de los cambios. 91. Hay otro que dice 94, 90 y pico, 90-10. 90-10. Entonces, ¿en qué nos tenemos que enfocar? En fitness y en tasa de trabajo. ¿A qué zona tú estás yendo? Versus cadencia. Hay un proponente muy fuerte de toda la conversación de cadencia baja y es Brett Sutton. Brett Sutton habla de que todo el mundo tiene que rodar en 75 o menos. Todo el tiempo. ¿En qué es? Otra cosa antes de brincar, Brett, y por qué él dice eso, que no es que esté equivocado, tiene completa razón y lo vamos a ver. ¿Qué otra cosa no estamos hablando? ¿Qué relación de cambios tiene ese atleta? Si yo te pongo tú mismo, con este mismo nivel de fitness, y te pongo un 50-34, con cualquier, vamos a dejar el piñón de atrás igualito, o sea, un 23-11, un 25-11, y después entonces un 52-39, 36, 50-34, 52-36 y 53-39. Tú probablemente, para mantener zona 3, Allí, allí adelante. Tú probablemente para mantener zona 3, tú vas a tener que andar o más o menos rotado. Sí. ¿Por qué? Porque la relación de cadencias, tú vas a tener o muy pesado o muy flojo, dependiendo de lo que te funcione. Entonces, hay personas, y ahí yo pongo el comentario, de que yo en el Stono del año pasado, la introducción del Stono del año pasado, de 2 semanas antes, hablamos donde una de las primeras carreras donde gente recreacional está yendo a tener una subida del farallón, relación de cambio. Y eso es como hasta una ciencia negra de magia que la gente no entiende mucho. Entonces, la recomendación de Endurance Corner, de gente que no soy yo, que son coaches mucho más probados, lo que dicen es verdad que ellos hablan para Ironman, no para sprint, pero para Ironman ellos dicen, si una persona no tiene un nivel de 4 watts por kilo, que eso es una cosa, qué sé yo, Mikey, quién sabe, Luicho, Luima ha estado al borde, Jake también, o sea, gente muy, muy preparada, gente que está clasificando para el Mundial de 70.3. Tiene 4 watts por kilo. Si tú no tienes 4 watts por kilo, tú no deberías andar con algo más que un compacto. Sin embargo, hay mucha gente que anda con 53. Entonces hay mucha gente que anda con un 53 y no puede moverlo tan bien. O se ve forzado a moverlo un chin más pesado. Vamos a ver qué es lo que es pesado, bueno o malo. ¿Qué dicen los estudios? ¿Y cómo se mide, por ejemplo, el average pedal force? Training Peaks lo tiene WKO4. Y es simplemente, no es ni siquiera, está dividido. Entonces dice, aquí es la velocidad en la que tú estás rotando los pedales y aquí tú tienes la fuerza que tú estás haciendo. Entonces, si tú estás poniendo mucha fuerza, pero poca cadencia, tú vas a tener un cuadrante. Okay. Si tú vas a tener poca fuerza y poca cadencia, tú estás en otro cuadrante. Si tú estás con mucha fuerza y mucha cadencia, está en un cuadrante. Si tú estás en mucha cadencia y poca fuerza, tú estás en otro cuadrante. Y dependiendo inclusive por ejemplo, un time trial, una contrarreloj plana, va a estar mucho más centrada. Más en el centro, que es lo ideal. Tú vas a tener menos variación. Si tú estás, por ejemplo, en un ride que es de pelotón, tú quizás vas a tener
mucha cadencia, poca fuerza, porque tú simplemente vas rotadito, y después tiene un momento donde tú vas a tener mucha aceleración, o sea, mucha fuerza y poca, porque tú estás haciendo un sprint o porque estás subiendo una loma. Entonces, hay personas mucho más especializadas que yo que por ver un cuadrante te pudieran decir, eso es un criterium, o sea, eso es una vuelta tipo la de Lisimadi en el mirador, esto es una contrarreloj, esto es una montada grupal, esto es una subida, esto es una escalada solamente. Entonces, ver dónde uno cae y qué tipo de evento pudiera entonces influenciar la parte de qué cadencia es mejor o peor. Entonces, por eso es que es tan difícil responder cuál es la Una cadencia. respuesta puntual. ¿Por qué? Porque influye tu fitness, influye la relación de cambio que tú tengas, influye cuál es el tipo de evento, influye tu peso, influyen muchísimas cosas que pudieran estar incidiendo en qué cadencia tú llevas. Que encima de todo ya dijimos que es quizá un 10% de la variación. ¿Para qué enfocarse tanto en esa parte? ¿Qué dicen los estudios? Los estudios dicen, y yo hago la salvedad, igual que los calambres, por ejemplo, calambres, me voy a ir por la izquierda, pero los calambres son un fenómeno que son súper difíciles de estudiar. Yo no te puedo decir, Jorge, tengo un calambre ahora mismo. Es como un terremoto. Tú no tienes como, viene un calambre ahí, agárrense. Hasta de un punto de vista ético, te pongo una corriente para que te dé un calambre. O sea, Francis no se va a sentir cómodo. Entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, ¿cómo uno replica las condiciones de un Grand Tour? ¿Cómo yo estudio, primero, una población súper reducida de gente por el nivel de fitness? ¿Y cómo yo replico el hecho de que estén 3 semanas en una montada de bicicleta de altísimo nivel para saber por qué ellos escogen cadencia de 60 o 70 o 80 subiendo? Es súper difícil. Lo tengo que agarrar, meterlo 23 días, hacer ejercicio en un laboratorio y controlar todos los factores que eso conlleva, nutrición, sueño, o sea, no lo voy a poder hacer. Entonces los estudios son los estudios tienen esa limitación, donde, ¿cómo yo los replico? Indudablemente, 60 a 70 es la cadencia donde hay el menor costo de oxigenación. O sea, la utilización de oxígeno, o sea, el porcentaje de VO2, estábamos hablando de VO2, que tan importante o no. Sí. Una persona tiene un VO2 X. Ese X va a tener la utilización más baja, o sea, uno va a ir usando menos oxígeno, o sea, más cómodo, menos esfuerzo, entre 60 y 70. Menos costo energético. Okay. O sea, hay mucha gente que recomienda y dice, mira, si yo puedo ir a una menor intensidad a la misma potencia, menor intensidad relativo a VO2, ¿por qué no rodar entre 60 y 70? Porque lo que quiero es economizar energía para poder llegar a la meta. Ahora, ¿qué sucede? Se complica la cosa. Sí, porque al final el que lo hace a un nivel competitivo te mata de velocidad, ¿no? Cuando miden a los atletas y le preguntan intensidad percibida, o sea, perceived exertion, ellos dicen que en 70, a pesar de que el VO2, la utilización es menor, es mayor sienten más esfuerzo que yendo a 85 o a 90 o a su self-selected cadence. A mí me pasaba con uno de los ejercicios que ustedes me pusieron, que dentro de, no sé, quizá por la percepción mía del tema de que yo decía que me faltaba quizá un poquito de fuerza en las piernas, y coincidió con que yo empecé a hacer un ejercicio de cadencia baja, y yo decía, no, pero esto es uno haciéndose un mundo en la cabeza y pensando y queriendo sobreanalizar las cosas. Ah, esto es porque yo lo siento mucho más, esto es para yo poder ir fortaleciendo más las piernas, pero es también porque yo llevaba cadencia baja y como tú dices, uno lo siente más, el esfuerzo, siente mayor esfuerzo. Si te miden qué consumo de oxígeno tú estabas teniendo, era mucho menor. Pero ese es un factor, el consumo de oxígeno. Entonces, si nos vamos nada más con ese componente, entonces que hay toda una conversación. Uno de los estudios estaba diciendo que a las personas que usaban ejercicio de intervalo de baja cadencia tenían un nivel de testosterona en sangre más alto. Entonces la mejoría viene, ahí es que vienen, o sea, lo difícil que es tú cuantificar de por qué viene la mejoría. ¿Viene por el trabajo específico de cadencia baja o por algo que resulta
de ese trabajo de cadencia baja. Por alguna razón existe ese nivel de testosterona más alto, te adaptas mejor, te recuperas mejor, puedes entrenar más. Súper perfecto. Y no es que no se aplican, y no es que no se apliquen por momentos, y no es que una gente de nivel pudiera buscar una forma de... ¿Qué pasa? Que tú tienes más tensión constante, Sí. la presión es más uniforme porque tú estás obligado a mantener 300 a una cadencia de 70, mientras que tú podías ir mucho más rotado y estás ejerciendo menos fuerza, lo estás haciendo más rotado, entonces estás ejerciendo menos fuerza sobre el pedal, estás haciendo más trabajo. Para una gente de un alto nivel, ¿cuál es quizá la única forma de mejorar? Maybe. Entonces, los atletas cuando lo miden reportan que se sienten más fácil a 85-90. Y no solamente eso, que un electromiograma, o sea, medición de actividad muscular, dice que hay menos actividad. Entonces, por un lado... debe ser menos cansón, debe cargar menos el músculo. Pero tú estás usando menos oxígeno, es del otro lado. Entonces ahí es que viene, por eso causa tanta confusión y controversia este tópico. Porque por un lado queremos utilizar menos oxígeno y el proceso es una oxidación, sea con grasa o sea con carbohidratos, o sea, glicólisis o no, lo que estamos haciendo es utilizando oxígeno. Entonces, si puedo utilizar la menor cantidad de oxígeno para cumplir el mismo trabajo, me hace sentido. Quisiera, eso es algo que uno quisiera. Entonces, ahora, menos actividad muscular también me hace sentido. Entonces, ¿por cuál de los dos lados me voy? Y eso es el tema detrás. Entonces eso le da un poquito de fuerza, digo yo, al primer estudio que tú dijiste, que eso es, el tema de la cadencia es el 10% del trabajo. Entonces, o sea, yo no soy un super mega experto. Yo siento, todos los estudios uno lo lee, y al final dicen, se necesita más información al respecto. Hay que seguir estudiando esto, no lo entendemos.